Autoridad y sumisión. ¿Por qué este es un tema intenso? Porque en el mundo en el que estamos hay un desbalance claro entre el autoritarismo, por una parte, y por otro lado, el guardar silencio y dejarse dominar. Entonces hay como dos extremos que están claramente marcados. Y estos dos extremos no hacen nada más ni nada menos que reflejar pues la humanidad caída que tenemos, el pecado que hay en nuestra carne, en nuestros miembros, en nuestra naturaleza. O tendemos a ser autoritarios o tendemos a darle demasiada autoridad a alguien más y nosotros como a ir relegándonos. O una tercera posibilidad incluso puede ser hasta el individualismo. Ya no quiero trabajar en equipo porque trabajar en equipo significa naturalmente una jerarquía. En el punto de vista humano, independiente de cuál sea el contexto, siempre que hay grupos de personas reunidos, siempre se va a organizar una jerarquía, siempre. Eso es cierto en animales y es cierto en nosotros también. En nuestro grupo de amigos siempre está el líder y siempre está el que sigue a esa persona, para todos lados. En nuestro trabajo siempre está el que toma la iniciativa y el que simplemente recibe instrucciones y hace lo que se le dice sin proponer absolutamente nada, aunque a veces tenga buenas ideas, pero guardando silencio. ¿Por qué? Porque no es mi lugar. La autoridad no es mi lugar. Entonces yo simplemente guardo silencio y sigo la instrucción. Entonces, esta cuestión de las jerarquías es hasta cierto punto natural en cualquier estructura de personas. Y es cierto para la iglesia y es cierto para la familia. Hay una estructura jerárquica en la familia, pero esa estructura jerárquica el mundo la ve desde una perspectiva, la Biblia la ve desde otra perspectiva. Y por supuesto lo que tenemos que revisar nosotros es cómo la palabra de Dios nos enseña este tema de la autoridad y el tema de la sumisión. ¿En realidad existe una estructura jerárquica en la familia? ¿Existe alguien que está por encima del otro en la familia? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿La familia funciona como funciona el mundo? En donde hay un jefe, hay un líder y todos los demás se alinean con esa persona porque esa persona dice, vamos para allá, y todos los demás lo siguen para allá. Hace unas semanas estaba platicando con una persona que tiene un puesto de trabajo bastante influyente sobre muchas otras personas. Entonces, él me platicaba cuando llegué a trabajar ahí, me decía, desarrollé rápidamente cuáles son los objetivos que queremos alcanzar como empresa. Y empecé a permear esos objetivos. Al principio, un montón de resistencia. La gente no quería que le dijeran qué hacer, no quería pláticas, no quería estas charlas. Pero después de un año de estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, alcanzamos metas que no habíamos podido alcanzar antes. Entonces, claro, cuando hay alguien que marca una dirección, en el trabajo, por ejemplo, y esa dirección es muy clara y la persona tiene una personalidad que jala y que empuja, pues para los demás, como que ir detrásito de eso es sencillo, ¿no? Como en las carreras, cuando va un carro adelante y los demás se ponen atrás, como que la misma barrera del primer carro permite que los demás vayan avanzando más rápido, ¿no? En el caso de la familia, desde el punto de vista bíblico, ¿funciona igual? ¿Hay una persona que se encarga de jefear? ¿Hay una persona que está por encima de los demás? Son preguntas que eventualmente vamos a tener que ir respondiendo a medida que vayamos avanzando en el estudio. Bueno, qué dice Cristo en Mateo 20? Versículos 25 al 28. En síntesis, Mateo 20, 25 al 28. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero deberá ser el último. ¿A quién le está hablando Jesús en este pasaje? A los discípulos. Hay un contexto interesante ahí, pero el tema es el siguiente. Si alguien quiere ser líder, debe servir. ¿Cuál es la perspectiva que Dios ofrece, que Cristo ofrece acerca del liderazgo? La perspectiva del servicio. Eso es interesante, porque de entrada tenemos que definir eso. Desde el punto de vista bíblico, liderazgo es igual a servicio.
no es simplemente marcar dirección y organizar equipos y vamos a llegar allá. Ciertamente eso allana el camino y es muy provechoso. Gracias a Dios por crear personas con esas personalidades, con esas formas de ser. Gracias a Dios por eso. Pero el liderazgo desde el punto de vista bíblico tiene que ver con servicio. Cristo lo dijo, el que quiera ser líder tendrá que servir. Y el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Entonces, desde el punto de vista bíblico, el líder es igual a un servidor. ¿Ok? El líder es igual a un servidor. Los líderes de la iglesia son servidores de la comunidad. Quienes el Señor nos ha permitido estar en una función pastoral en la iglesia, estamos al servicio de la iglesia. Entregamos nuestros dones, nuestros talentos al servicio de la comunidad. Entonces, el liderazgo tiene que ver con servicio. Y este servicio no es simplemente servir por servir, no es simplemente hacer buenas obras, por hacerlas. Necesitamos como que ir enfocando ciertas cosas. Este servicio tiene perspectivas interesantes porque cuando se da en el contexto de la palabra de Dios y en un contexto de el reinado de Dios en la iglesia, en la familia, en los grupos, en la familia extendida, no solamente el núcleo principal, sino que incluso en la familia extendida, cuando utilizamos esto, el líder como servidor, tiene que ver con dos perspectivas. Una es la edificación. Si nosotros somos padres de familia, el liderazgo como servicio tiene que ver con la edificación de la familia. ¿Pero edificación en qué? En todo sentido de la palabra. Tiene que ver con edificar a nuestras esposas, tiene que ver con edificar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que en algún momento ellos puedan ser independientes en su relación con el Señor y en su relación de responsabilidad con el mundo. Es parte del liderazgo servicial o del servicio en el liderazgo. Pero esa edificación no es una edificación simplemente porque quiero construirte. ¿En qué sentido? Yo, papá, te quiero dar todas las herramientas a ti, hijo, para que cuando yo no esté, tú te puedas valer por ti mismo. Ciertamente sí es nuestro trabajo como padres, preparar a nuestros hijos. Pero ¿ese es nuestro fin? Desde un punto de vista bíblico, la respuesta es no. La respuesta desde el punto de vista bíblico en cuanto a cuál es el propósito de la edificación es que nuestra esposa, nuestros hijos puedan tener una relación personal con nuestro Señor. ¿Ok? En la medida en la que nuestra familia tenga una relación personal con el Señor, lo demás empieza a alinearse. Lo demás empieza a ocupar su lugar, empieza a ubicarse. Si yo tengo una relación personal con el Señor, mi responsabilidad laboral empieza a tomar el lugar correcto. Si yo tengo una relación correcta con el Señor, mi responsabilidad en cuanto a mi ética toma el lugar correcto. Si yo tengo una buena relación con el Señor, mis relaciones interpersonales empiezan a ubicarse en el lugar correcto. Tiene que ver entonces con edificación, pero no solamente con eso, sino que al ser edificados a través de un liderazgo en servicio, se alcanza algo que es el shalom. ¿Qué es el shalom? Shalom es la paz de Dios. No es simplemente ausencia de conflicto. No tiene que ver con eso. La definición más simple de paz es ausencia de conflicto. No hay conflicto, pero que no haya conflicto no significa que haya paz. ¿Okay? La paz de Dios tiene que ver primero entre Dios y nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos paz con Dios ¿cuándo? Cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Si no rendimos nuestra vida a Cristo, no estamos en paz con Dios. Estamos separados de Dios por el pecado que tenemos en nuestra naturaleza. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, a través de Cristo podemos llegar al Padre. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. En ese momento entramos en una relación de paz, se restaura la paz entre Dios y nosotros. Si nosotros desarrollamos un liderazgo desde el punto de vista del servicio para edificar, eventualmente vamos a estar edificando la paz en nuestra casa. ¿Se dan cuenta lo interesante de esto? ¿El mundo piensa de esta manera? La respuesta es no. El mundo no lo ve de esta forma. El mundo, ¿cómo lo ve? Como un liderazgo que se caracteriza por ser fuerte.
nosotros somos fuertes, nosotros somos hombres y nosotros mandamos, nosotros decimos para dónde vamos y tenemos que sujetar a nuestras esposas, a nuestro liderazgo, ¿no? Y ahí sí nos ponemos bíblicos, porque la Biblia dice, esposas, sujétense a sus esposos. Y ahí sí nos ponemos bíblicos. Bueno, en Cristo sabemos que el liderazgo tiene que ver con servicio. ¿Quién modeló esto? Pues el mismo Cristo. Cristo modeló un liderazgo a través del servicio. Él dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, no vino a ser servido, sino que vino a servir. Ok. Vamos a poner dos premisas, ¿ok? Para construir todo lo demás. Una es la siguiente. La autoridad es parte del orden de la creación. La autoridad es parte del orden de la creación. Cuando Dios crea, crea en orden. Y cuando crea en orden, Él delega autoridad. Lo vemos en Génesis. Él le da autoridad a Adán. ¿Para qué? Para gobernar. Sobre toda la creación. Entonces, Dios crea todo lo que existe, pero delega responsabilidades en una persona en particular que fue Adán. Pero esto nosotros pudiéramos considerarlo, bueno, tiene que ver nada más en un contexto cristiano, en un contexto de hermanos en la fe y nada más. O esta cuestión de la autoridad es diseño de Dios en lo general. Si vamos a Romanos 13, versículos 1 y 2, nos vamos a encontrar con que este principio sigue siendo para todos. Sométanse a sus autoridades. ¿Sí? Sométanse a sus autoridades. Ese es el consejo de Pablo. Es más bien la indicación, no es sugerencia. Es la indicación. Sométanse a sus autoridades. ¿Qué pasa si nosotros no nos sometemos a nuestras autoridades? Pues nos van a meter presos, nos van a meter en la cárcel o nos van a poner alguna multa. Sométanse a sus autoridades. Lo interesante de este pasaje es que no condiciona ese sometimiento a si la autoridad es buena o mala. No lo condiciona. De hecho, si consideramos cómo eran las autoridades romanas en el tiempo de Pablo, nos vamos a dar cuenta de que en realidad era... Si nosotros pensamos que estamos mal, estos tipos eran otro nivel. Entonces, en ese contexto de mucha opresión, de mucha opresión, Pablo dice, sométanse a sus autoridades. Entonces, este principio sigue siendo un principio general. El otro es que la autoridad se ejerce en amor. En amor y libertad. ¿Amor de quién? Amor de quien tiene la autoridad. ¿Libertad de quién? Libertad de quien tiene que someterse. En la autoridad bíblica no hay un llamado a someter. En la autoridad bíblica hay un llamado a servir. Y hay un llamado a la otra parte a someterse de manera voluntaria. Hace rato decía que nos ponemos bíblicos cuando queremos someter a nuestras esposas, ¿no? Bueno, esa indicación que da Pedro a las esposas, sométanse a sus maridos, se las da a ellas, no se las da a los maridos. No le dice al marido, somete a tu esposa. No le dice al marido, tráela ahí contigo y que no se escape para ninguna parte y que no haga nada, sino que haga todo lo que tú quieres y nada más. No se la da al marido, se la da a ella. Sométete a tu esposo. Y esto se basa, por supuesto, en la libertad que tenemos en Cristo. ¿Ok? Bueno. ¿En dónde encontramos libertad? Para ampliar un poco, ¿en dónde encontramos autoridad? Esta relación de autoridad y sumisión. Para ampliar un poco nuestra perspectiva. No solamente en lo natural,
sino que ahorita vámonos a lo espiritual. ¿Por qué lo espiritual? Porque lo que nosotros vemos en el orden natural es un reflejo de un mundo espiritual. No hay una separación entre lo natural y lo espiritual. ¿Qué fue primero, lo natural o lo espiritual? Cuando digo lo natural me refiero a lo físico. ¿Qué fue primero, lo físico o lo espiritual? Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu. Por lo tanto, el mundo espiritual es un mundo eterno, porque Dios es eterno. El mundo físico que nosotros conocemos tuvo un inicio. Y eso refleja el mundo espiritual, que es Dios mismo. ¿Y en dónde vemos esto? Esto de la autoridad lo vemos en la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. ¿Okay? Un solo Dios en tres personas. ¿Hay diferencia de importancia entre las tres personas de la Trinidad? ¿Hay uno que sea más importante que el otro? ¿Hay uno que sea más Dios que el otro? Si pensáramos eso, estaríamos al borde de pensar de que son tres dioses y no uno solo. Es un solo Dios en tres personas. Es un misterio que no vamos a poder entender jamás. No sé si en la eternidad podremos llegar a comprender qué significa eso. ¿Quién sabe? Si tal vez después de miles y millones de años en la presencia del Señor, eventualmente podamos llegar a tener una idea de qué significa un solo Dios en tres personas. En la Trinidad, las tres personas son iguales en esencia, iguales en naturaleza, iguales en dignidad. Las tres personas son Dios. Pero tenemos pasajes como, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 28. Tenemos también 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. En donde pareciera que hay ciertas diferencias entre el Padre y el Hijo. Vamos a considerar lo siguiente. Cristo, entre todas las cosas que Él comentó, Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién me envió? El Padre. Entonces yo no vine aquí con mi propia voluntad a hacer lo que yo quiera, sino que yo vine con un mensaje, yo vine con una encomienda y esa encomienda me la dio el Padre. ¿Qué significa eso? Que hay una sumisión de Cristo. ¿A quién? Al Padre. ¿Ok? Hay una sumisión de Cristo al Padre. En 1 Corintios 15 vemos que cuando todo termine, en cuanto a la consumación de la redención, Cristo le va a entregar el reino al Padre, para que el Padre sea todo en todos. Bueno, ¿significa eso que hay una jerarquía? Pareciera que Dios, el Padre, es el que se la rifa. Y Cristo, pues más o menos, y el Espíritu Santo, como que más relegado todavía. ¿Por qué lo vemos así? Yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con el pecado que tenemos. ¿Por qué? Porque como tenemos un pecado en nuestra naturaleza, nosotros vemos estructuras de liderazgo y sometimiento como estructuras de importancia. Como que el líder es más importante y el que se somete es menos importante. Y eso nos produce resistencia. Cuando se trata de invalidar algo en nosotros en cuanto a nuestra importancia, nos resistimos. Yo soy igual de importante, o incluso podemos pensar yo soy más importante porque tengo tal don, porque tengo tal talento, porque esto se me da mejor en cuanto a la organización, yo puedo visualizar metas y puedo desarrollar cuáles son los pasos para llegar allá y estos otros no, entonces pues en realidad que se rifa aquí soy yo. Podríamos pensar incluso eso. Pero en el reino de los cielos, la Trinidad nos enseña que eso no es cierto. Hay un sometimiento voluntario de Cristo al Padre, y eso no significa que Cristo sea menos que el Padre. Son iguales, ambos, ¿sí? Son iguales, son iguales. ¿Podremos nosotros entender eso? Sí. ¿Cuándo? Cuando estemos con el Señor. Aquí podemos empezar a vivir eso. Para vivir eso necesitamos restauración. Necesitamos que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestro entendimiento. Mientras no haya un cambio de entendimiento, estas cosas no van a terminar de aterrizar. Y el someternos nos va a seguir produciendo esto de no quiero. No quiero porque esto me hace ver menos o me hace sentir menos. Ajá.
gloria al Padre, quien es más importante. Ajá, sí. Entonces Cristo reconoce autoridad. Cristo reconoce autoridad en el Padre, ¿no? Y a través de la vida de Cristo nosotros podemos observar este sometimiento voluntario. No una lucha de a ver quién se la rifa. No una lucha de a ver quién toma el poder. O sea, ese problema es nuestro, pues. Nosotros vemos la autoridad desde esa perspectiva. Y el problema es cuando vemos esa autoridad en el matrimonio, por ejemplo, tenemos pleitos, pues, con nuestras esposas. Si ella lo ve así y nosotros también lo vemos así desde el punto de vista humano, entonces los pleitos vienen y vienen y vienen y no dejan de venir una y otra vez. En Efesios 5, capítulo 5, versículos 23 y 25, vemos que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí? El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero ahí no termina el pasaje, porque en el mismo pasaje pudiéramos preguntar, ¿cómo ejerce Cristo su autoridad? Ahí lo dice el pasaje, se entregó a sí mismo, entregándose a sí mismo. Está esta perspectiva del servidor. ¿Sí? Cristo es cabeza de la iglesia, pero se entregó a sí mismo, sirvió a la iglesia, ¿sí? Vino a servir a la iglesia. Entonces, acá en Cristo tenemos cabeza y siervo. ¿Hay algún conflicto entre estas dos cosas en Cristo? ¿Se conflictúan estas dos cosas? ¿Hay tensión entre estas dos cosas? ¿Hay problemas entre estas dos cosas? ¿Entre ser cabeza y ser siervo? Ninguna. Cristo modela perfectamente qué es lo que significa liderar y la forma en la que se debe desarrollar el liderazgo. Bueno, esto ahorita vamos a continuar. Vamos a hablar ahorita acerca de una forma de entender la autoridad es considerando el concepto de mayordomía. Y por supuesto el servicio, ¿ok? Mayordomía y servicio. ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué hace un mayordomo? Un mayordomo administra. ¿Lo que administra el mayordomo es de él? No. El mayordomo no administra bienes propios, administra bienes de otro. Y como administra bienes de otro, es responsable por esos bienes que tiene que administrar. Pero aquí no termina el asunto, sino que quien es puesto como administrador, ¿tiene la plaza vitalicia como en el IMSS? La respuesta es no. Quien es puesto como administrador, a quien se le da la autoridad, se le delega la autoridad al administrador, eventualmente se le puede quitar. ¿Depende de qué? El contexto del mundo depende de si hace bien su trabajo o no, ¿cierto? Si haces bien tu trabajo, eventualmente se te da más responsabilidad. Si haces mal tu trabajo, eventualmente se te da menos responsabilidad. Hasta llegar al punto en que se te hace a un lado del trabajo, pues. Fíjense que eso sigue incluso un principio bíblico. ¿Se acuerdan de este hombre que tenía 3 siervos y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1? El que tenía 5 y el que tenía 2 lo multiplicaron. 5 más y 2 más. Entonces cuando llega el amo, el primero le da cuenta, le dice, me diste 5 y ahí te doy 5. El otro, me diste 2 y ahí te doy 2. Y el otro, me diste 1 y me dio miedo y lo escondí. Entonces, aquí está lo que me entregaste. ¿Cuál fue la respuesta del amo? Ni siquiera tuviste la iniciativa de ponerlo en el banco, para que por lo menos te diera intereses. Y esos intereses te hicieran producir algo aparte de esto. Y después de eso, dice, quítenle a este lo poco que tiene y dénselo al que más tiene. El principio de quien es responsable en algo recibe más. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es lo mismo a la inversa. Quien muestra poca responsabilidad
incluso en lo poquito que tiene de responsabilidad, se le va quitando. ¿Queremos darle responsabilidad a alguien que nos falla constantemente? Pues no. Cada vez vamos quitándole responsabilidad y quitándole responsabilidad hasta que llega el punto que les decimos, bro, nada más te estoy haciendo un favor, es mantenerte aquí trabajando porque en realidad no me das absolutamente nada. Bueno, la autoridad es mayordomía. En ese sentido, quien reciba autoridad eventualmente se le puede quitar. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, leemos cuáles son los requisitos para alguien que quiera dirigir la iglesia. ¿Alguien que lo tenga lo puede leer, por favor? 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo puede cuidar a la iglesia de Dios? Ok, sí, 4 y 5. Ok, aquí pareciera que fuera una instrucción muy es una instrucción muy clara, para empezar por ahí. Es una instrucción súper clara. Pero si ampliamos el contexto del pasaje, nos vamos a encontrar con que la persona tiene que ser hospitalario, tiene que ser servicial, y empezamos a tener una serie de características que tienen que ver con el carácter. Tienen que ver con el carácter, ¿ok? Entonces, este principio de la autoridad como mayordomía tiene que ver con el carácter que Dios crea en nosotros. En la medida en la que nuestro carácter está siendo pulido por el Señor eventualmente irá delegando o no cierto grado de responsabilidad en nosotros. Pero si nosotros no desarrollamos ese carácter a través de la obra del Espíritu Santo, entonces ¿cómo podremos liderar bien? Se dan cuenta que no tiene que ver con mi entorno, sino que tiene que ver conmigo mismo. Mi liderazgo no depende de los demás. Mi liderazgo depende de mí y de mi relación con el Señor, de cómo el Señor trabaje en mí. En ese sentido, no podemos excusarnos. Es que mi esposa, si conocieran a mi esposa, es tan difícil poder ser un buen líder con ella, porque no me deja, pues, no me da chance. El liderazgo de nosotros no es dependiente de si nuestra esposa es una mujer dócil o una mujer aquí aferrada, pues, sino que más bien depende del carácter que nosotros podemos desarrollar por la obra del Espíritu Santo. En Gálatas, tres 28. En Gálatas 3:28 leemos, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos iguales ante Cristo, todos somos iguales en Dios. Esto que leemos en Gálatas anula esta diferencia de roles entre el hombre y la mujer, porque Pablo está diciendo, todos somos iguales, ya no hay ni hombre ni mujer. ¿Se está refiriendo a eso? ¿Que ya no hay roles? No, nos está dando una base que es súper interesante y es, en Cristo todos somos iguales. Lo que platicábamos hace rato, en cuanto a importancia, en cuanto a dignidad, hombre y mujer, estamos exactamente al mismo nivel frente a Dios, frente a Dios. Ambos somos personas que hemos sido creadas por Él, ambos somos pecadores, ambos somos personas redimidas por el Señor, ambos somos personas que el Señor ama, en igual medida. Esto no anula que hay diferencia de roles, que el hombre tiene la función de ser cabeza de la casa y que la mujer tiene la función de someterse al esposo. Ahorita vamos a hablar de qué significa someterse. Ahora, respecto a esto, a la autoridad como mayordomía, la pregunta es, ¿quién lidera en casa? ¿Ok? ¿Quién lidera en casa? Igual y al ratito, cuando tengamos nuestro tiempo de discusión, voy a volver a poner esta pregunta sobre la mesa para que la discutamos, ¿ok?
Ahorita quiero plantearla simplemente como una pregunta abierta. ¿Quién lidera en casa? ¿Es la figura masculina? ¿Es la figura femenina? ¿Es el conjunto de ambos, liderando y trabajando juntos? Esto es algo interesante, porque a veces nosotros consideramos que el liderazgo, como les decía al principio, tiene que ver con, ok familia, para allá vamos. Y nos ponemos bíblicos diciendo como Pablo, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo voy para allá, entonces ustedes síganme, porque para allá vamos. Y cuando estamos en una situación como esa, incluso nos pudiéramos sentir como estoy desempeñando bien mi papel. Yo estoy diciéndole a mi familia para dónde tenemos que ir. Y después de 10, 15 años trabajando de esa forma con nuestra familia, nos damos cuenta que tal vez nuestros hijos todavía no saben tomar sus propias decisiones, que no saben para dónde ir. Si yo no les digo para dónde ir, no saben qué hacer. Mi esposa depende de mí para su fe, depende de mí para su relación con el Señor. Entonces, echarme el barco al hombro, jalar la carreta yo solo y mi familia ahí arriba, en cuanto a yo decirles para dónde ir, sin que ellos participen también, sin que mi esposa participe de ese proceso, ¿será el mejor escenario? Bueno, ¿quién lidera el casa? La responsabilidad, el responsable, ¿quién es? El hombre. ¿Ok? ¿Quién es responsable en casa? Por la familia, el hombre. Dios dio esa tarea a nosotros. Dios nos delegó esto a nosotros, la responsabilidad. Nosotros somos quienes tendremos que dar cuenta por nuestra familia. ¿Sí? Nosotros somos quienes tendremos que dar cuenta. Cuando Adán y Eva pecaron, al primero al que se dirigió Dios fue a Adán, no fue a Eva. Dios no sabía que Eva fue la primera en comer la fruta. Pues claro que sabía, por supuesto que sabía. Dios no sabía que la serpiente la estaba tentando. Pues claro que sí, pero va con Adán. ¿Por qué? Porque le dio una encomienda a Adán, le dio una responsabilidad. Cuida a tu familia, protege a tu familia. Entonces, ¿quién es responsable de la familia? Nosotros. Nosotros tendremos que dar cuenta ante Dios por nuestra familia. Pero en casa tenemos una ayuda idónea. ¿Y quién es esa ayuda idónea? La mujer. Este concepto de ayuda idónea ya lo habíamos revisado en algún momento. Y es el concepto de Eser Kenegdo. Este concepto de Eser Kenegdo es el concepto que se le da a Dios mismo en el Antiguo Testamento. Tú eres mi ayudador. Sin ti no podría vencer a mis enemigos. Entonces, la ayuda idónea que está representada en el papel de la mujer es un papel fundamental. Así como Israel en el Antiguo Testamento no podría vencer a sus enemigos si Dios no estaba para ayudarles, esto se traslada también a nuestra relación matrimonial, a nuestra relación de liderazgo y sometimiento en la relación. Y esto no es simplemente ve atrás mío empujándome, echándome porras, animándome. Armé el plan, entonces a ti te toca hacer esto, esto y esto, y yo hago esto, esto y esto, y va, trabajamos juntos. No se trata de eso. Eser Kenegdo es esta figura de alguien mirándose frente al otro. Es tu esposa mirándote a ti frente a frente. Eso significa igualdad. Eso significa igualdad en posición ante Dios. Pero también esto significa que mi esposa no es alguien que tenga que acatar órdenes, pues. ¿Ok? Mi esposa no es alguien que tenga que acatar órdenes. ¿Por qué? Porque mi esposa es la ayuda idónea. Mi esposa eventualmente va a aportar sabiduría. Mi esposa eventualmente va a aportar perspectivas que yo no estoy considerando. Entonces, ¿quién es el responsable? El hombre. ¿Quién ayuda de manera idónea? La mujer. Entonces, en cuanto al liderazgo de la familia, fíjense cómo se da una complementariedad entre el hombre y la mujer. ¿Sí? ¿Va cambiando nuestra perspectiva? No se trata de yo soy el hombre, entonces yo echo para adelante y punto. Hay complementariedad. Dios hizo hombre y mujer de manera complementaria, pues.
Y creo que tal vez en mayor o en menor medida hemos experimentado eso en nuestras vidas matrimoniales o nuestras relaciones. Hemos podido experimentar cómo nuestra mujer ha podido complementar la obra que el Señor está haciendo en nosotros y en nuestra familia. Bueno, ya estamos por terminar. Ahorita, respecto a la sumisión. Respecto a la sumisión bíblica, ¿qué significa sumisión bíblica o qué aspectos incluye la sumisión bíblica? No se trata de guardar silencio, no se trata de, ok, tú me dices para dónde ir y yo voy, y punto. Hay varios elementos que incluye esta sumisión bíblica, y en primer lugar, es que es voluntaria, ¿ok? La sumisión bíblica es voluntaria. Cuando se le indica a la mujer, sométense a sus maridos, ese sometimiento se tiene que dar en libertad, se tiene que dar de manera voluntaria de parte de la mujer. Es una obra que el Señor puede hacer en ellas, no nosotros. Es una obra que el Señor puede hacer en ellas. Así como el Señor tiene que cambiar nuestra perspectiva como hombres respecto al liderazgo, el someterse es un trabajo que Dios tiene que hacer en las mujeres, no nosotros. ¿En dónde aparece eso? Primera de Pedro 3:1. No se trata de que nuestra esposa guarde silencio y ya, y que logremos eso, que nuestra esposa guarde silencio y que no nos diga nada, que nos diga que sí a todo. Imagínense un mundo así. Sé que varios pudieran payasear con esto y decir, no, pues sería el mundo ideal, casi, ¿no? Que digamos algo y que nuestra esposa nos diga sí. Y que así como la esposa de Abraham, ¿no? Sí, mi señor. Y órale, o sea, ¿pero ese sería el mundo ideal? ¿La verdad? Pues no, ese no sería el mundo ideal. ¿Ok? Bueno, tiene que ser voluntaria. También tiene límites. La sumisión bíblica tiene límites. No es ilimitada. ¿Ok? La sumisión bíblica tiene límites. ¿En qué sentido la sumisión bíblica tiene límites? Ok, sigamos en esto de la relación hombre y mujer. ¿Ok? ¿A quién se le invita a someterse? A la mujer, al liderazgo del hombre. Pero en Hechos 5:29 leemos, es mejor someterse a Dios que a los hombres. ¿Cuándo la sumisión toca el límite? Cuando el liderazgo nos está llevando a algo que sea pecaminoso, a algo que deshonre al Señor. Si el liderazgo está cruzando esa línea de deshonrar al Señor, quien tiene la encomienda de sujetarse ya no la tiene. Ya no tiene esa encomienda de sujetarse. ¿Por qué no? Porque es mejor someterse a Dios que a los hombres. Si alguna de nuestras decisiones como hombres, esposos, jefes de familia, responsables, mayordomos de nuestra casa, está llevando a nuestra mujer a deshonrar al Señor, ella no tiene el deber de someterse y sujetarse a nosotros. No lo tiene. Ella tiene el deber primero de sujetarse al Señor. Entonces, eso por una parte, ¿no? Pero por otro lado, cuando la sumisión no solamente empuja a actos pecaminosos para que nuestra esposa pueda hacerlo, sino que incluso se da a través de abuso. El sometimiento, pues. Incluso ahí, el límite de la sujeción se rompe. Alguien que sea abusivo con su esposa no está obligada a sujetarse a él y recibir los golpes. Estoy hablando de abuso físico, pero no solamente físico, sino que incluso abuso emocional. ¿Ok? Un hombre abusivo en términos físicos o en términos emocionales ha cruzado el límite de la sujeción para su esposa. Y la esposa ya no está obligada a sujetarse a su esposo. Son casos en los que se necesita acompañamiento, se necesita consejería. Cuando pasamos por Corintios en esos temas, el pastor Juven nos decía
no tomes la decisión sin antes pedir consejo, pedir sabiduría, orar, pedirle al Señor qué es lo que procede, qué es lo que se tiene que hacer. Pero antes de obedecer al marido, está obedecer a Dios y salvaguardar la vida. ¿Ok? Si el seguir al marido incluye poner la vida en peligro, entonces no hay obligación, pues, de seguirle. Eso es interesante porque nosotros tenemos autoridad delegada dentro de un espacio. Si cruzamos ese espacio, esta autoridad delegada ya se pierde. Es como quien pastorea una iglesia. Quien pastorea una iglesia tiene autoridad solamente con base en la Biblia. Si alguien que pastorea una iglesia sale de la base de la Biblia, pierde autoridad completamente. Por ejemplo, si alguno de nosotros quisiera controlar qué es lo que ustedes hacen, dentro y fuera de la iglesia, claramente estaríamos saliendo de los límites de la palabra del Señor y perderíamos la autoridad completamente. Eso significa que ninguno de nosotros puede decirles qué hacer y qué no hacer fuera de aquí. Cada uno de ustedes, nosotros, decidimos qué hacer y qué no hacer. Un pastor no está aquí para checarte y obligarte a hacer algo o no. Nosotros estamos para exponer la palabra del Señor y que la palabra del Señor confronte. Si hay alguna actitud pecaminosa, tenemos la responsabilidad de hacerlo ver. ¿Sí? Tenemos la responsabilidad de hacerlo notar. Pero nosotros no podemos obligar a alguien a hacer una cosa o a hacer otra cosa porque ahí estamos saliendo de los límites de la palabra del Señor. Somos mayordomos, pues. Entonces, en este caso de los límites en la sumisión bíblica, tengamos cuidado. Porque cuando vamos a Génesis 3, cuando Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti, ese enseñorear del hombre hacia la mujer no es algo bueno. Tiene un fondo negativo. Él te va a someter por la fuerza física o emocional. Él te va a someter. O sea, la relación se distorsiona, pues. La relación perfecta entre el hombre y la mujer en el jardín del Edén se distorsiona totalmente por la entrada del pecado. Entonces, este someterse, el hombre se enseñoreará de ti, el hombre te someterá, no es algo chido. No es chido, pues. Ese no es un regaño para la mujer, nada más. No es una maldición solamente para la mujer. Tú vas a querer tomar su lugar y todos decimos amén a eso. La mujer quiere tomar el lugar del hombre. Eso es desde Adán y va a ser así hasta que Cristo redima todas las cosas. Eso es así. Obedecer a las autoridades. Sí, exacto. Sí, tal cual. Si una autoridad me está pidiendo hacer algo que deshonre al Señor, tengo la responsabilidad de honrar al Señor primero. Pensemos en Daniel. Nadie va a orar a sus dioses en 40 días. ¿Y qué hacía Daniel? Voy a seguir orando 3 veces al día. Y no solamente voy a orar, voy a abrir la ventana y que todo el mundo me vea. Voy a orar, o sea, no voy a cambiar mi perspectiva. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero en ese sentido necesitamos sabiduría. No se trata de ser rebeldes, sino que se trata de obedecer al Señor. ¿Sí? Bueno. Fíjense que aquí hay otra cosa interesante que tiene que ver con la sumisión mutua. La sumisión es algo que se le da solamente a la mujer, es una instrucción que se le da solamente a la mujer, sométanse a sus maridos. Bueno, Efesios 5:21. ¿Qué dice Efesios 5:21? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ok, sométanse unos a otros. Ahí no está hablando de hombres a mujeres o mujeres a hombres, unos a otros. Independientes si son hombres o son mujeres. Sométanse unos a otros en reverencia a Cristo o por amor a Cristo. Entonces, antes de que una mujer se tenga que someter a su esposo, antes de eso está el mandato de Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por amor a Cristo. ¿Sí? Por amor a Cristo. En última instancia, ¿a quién debiéramos estar sometidos nosotros? Ajá, exacto. Nosotros debiéramos estar sometidos a Cristo. Nosotros debiéramos estar sometidos a Cristo. Si esa fuera la perspectiva de todos nosotros, incluyendo a nuestras esposas, todos estamos sometidos a Cristo, entonces nos podemos someter unos a otros.
entonces podremos desarrollar un liderazgo servicial. Entonces nuestras esposas podrán sujetarse a nuestro liderazgo. ¿Se dan cuenta? Si quitamos la base, todo lo que está arriba se destruye. Todo se desmorona. Ojo, no queramos comenzar con la punta de la pirámide, sino que queramos comenzar con la base. Someternos primero nosotros a Cristo. Porque en la medida en la que nosotros nos sometamos a Cristo, empezaremos a construir sobre la roca. Es decir, con un fundamento correcto. La sumisión bíblica no es pasividad. ¿Ok? No es pasividad. Y aquí seguimos hablando de mujer y hombre. ¿Ok? Para que lo lean después, tenemos Proverbios 31, tenemos el caso de Débora. Tenemos el caso de Priscila. Tenemos el caso de mujeres en la palabra del Señor, que tomaron un liderazgo. En el caso de esta mujer que fue jueza, ese argumento, ese evento que ocurrió, se ha tomado por muchas personas para llegar a la conclusión de, ok, entonces la mujer sí puede tomar un rol de liderazgo. ¿En qué sentido? En el sentido de pastorear, en el sentido de enseñar, en el sentido de dirigir, y que los hombres se sometan a esa mujer y que los hombres se sujeten más bien a su liderazgo. Ok, no quiero entrar en conflicto ahorita, nada más quiero poner como un paréntesis. A veces estas cosas, estas faltas a la regla, lo único que hacen es mostrar la evidencia de la necesidad de la regla. Cuando en la palabra del Señor alguna mujer ha tomado la autoridad del liderazgo, es porque no hay ningún hombre que haya querido tomarla. Es porque los hombres han andado de saquetones, pues. Entonces, cuando pasó eso en el periodo de los jueces y una mujer fue jueza, no había ningún tipo que fuera apto y reconocido por Dios para, voy a ponerte en el lugar, pues. Entonces, eso no invalida el liderazgo de la mujer, en ese caso. No lo invalidó. O sea, ella lideró y Dios estaba con ella. Pero eso deja en evidencia la necesidad y más bien la falta que había en ese momento de alguien que tomara el liderazgo, pues, de un hombre. Nosotros como hombres necesitamos poner unos pantalones en ese sentido y tomar el liderazgo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Es parte de nuestra naturaleza. ¿Ok? Somos líderes por naturaleza. Así nos creó el Señor. Necesitamos tomar ese liderazgo y ponerlo al servicio del Señor y al servicio de la comunidad. A mí me llama mucho la atención cómo cada vez más son las mujeres que son servidoras y los hombres como que cada vez se van relegando y cada vez van siendo menos y menos y menos. Me llama mucho la atención porque quien debiera estar marcando pauta para su familia somos nosotros. Nosotros, como hombres, somos los que debiéramos estar sirviendo. Nosotros como hombres somos los que debiéramos estar enseñando. Nosotros como hombres somos los que debiéramos estar liderando, marcando pauta, pues, en ese sentido, modelando lo que es el servicio. Bueno, permítanme dar algunas prácticas ahora. Y con esto ya vamos a cerrar. Prácticas para la familia. Y aquí, para el hombre, tengo unas para las mujeres. Al rato tengo que dar el mismo tema con las mujeres. Oren por mí, por favor. Porque Elea me invitó a dar este tema. Bueno. En el caso del hombre, nuestro liderazgo, ¿cómo tenemos que desarrollarlo? Bueno, nuestro liderazgo debe mostrar iniciativa. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Esto pareciera que fuera una charla motivacional, ¿no? Debemos mostrar iniciativa, debemos ser proactivos en nuestro liderazgo. Cristo fue así.
estando en condición de Dios, no estimó eso como algo que aferrarse, sino que se despojó. ¿Quién tomó la iniciativa ahí? ¿Nosotros le pedimos al Señor que Él viniera por nosotros? No, Cristo decidió despojarse y venir a la tierra, hacerse hombre. Él tomó la iniciativa. Si nosotros estamos aquí hoy, no es porque nosotros hayamos estado buscando al Señor, es porque el Señor salió a nuestro encuentro, es porque el Señor nos buscó en primer lugar. Qué bendición, ¿no? Eso nos muestra cómo nosotros tenemos que liderar también. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, no esperar a que nuestra esposa tome la iniciativa, ¿sí? Eso no significa que nuestras decisiones van a ser siempre las correctas, no. Pero nosotros debemos tomar la iniciativa para hablar de las cosas que no se hablan. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa para poner los temas difíciles sobre la mesa y platicarlos. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa en cuanto a nuestra relación con el Señor, en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Debemos tomar la iniciativa respecto a, ok, nos queremos mudar, ok, ¿para dónde nos vamos a mudar? Etcétera. O sea, pudiéramos seguir con la lista de cosas. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedo servir a mi familia? Así como Cristo sirvió a la iglesia. Si nosotros lideramos con esta pregunta en mente, estaremos avanzando en nuestro liderazgo bíblico. ¿Cómo puedo servir a mi familia? Así como Cristo sirvió a la iglesia. ¿Tengo que morir por ellos en un sentido literal? ¿Ellos me tienen que clavar a la cruz para que ellos sepan que los amo y que doy todo por ellos? Pues no en un sentido literal, ¿verdad? Pero sí en un sentido de la entrega. Ok. Aparte de la iniciativa, en el caso de los hombres, debe haber arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Por dos cosas, por los pecados de omisión y por los pecados de comisión. ¿Qué significa eso? Por lo que no hacemos y por lo que hacemos. Todos pecamos, ¿no? Pecamos haciendo, pero incluso cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos pecando. Eso dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que tomar la iniciativa y no lo hacemos, necesitamos arrepentirnos. Primero, con Dios. Y luego, con nuestra familia, con nuestra esposa. Pedir perdón no demerita el liderazgo. Pedir perdón no hace menos líder al líder. ¿Por qué? Porque se trata de servicio. No se trata de ser jefe, sino que se trata de un carácter. Hace rato lo decíamos, ¿no? El líder tiene que ser hospitalario, tiene que ser esto, tiene que ser esto, tiene que ser eso. Tiene que ver con carácter. Entonces, el arrepentimiento es parte del carácter de un buen líder. Crear espacios. ¿En qué sentido crear espacios? Para disentir, para diferir. Que levante la mano aquel cuya esposa ha estado 100% de acuerdo en todas las decisiones que ha tomado. Ok, ¿hemos abierto nosotros espacios para que ella pueda dar su opinión? Si no lo hemos hecho, si no lo hemos hecho, necesitamos hacerlo. Y fíjense, va a llegar un momento en que nuestros hijos debieran entrar también a ese espacio. ¿Cuándo? En el momento en el que se deba, no antes, pero tampoco después. No es como que yo le voy a preguntar a mi hijo de 5 años, oye hijo, ¿estás de acuerdo con que yo me cambie de trabajo? ¿Estás de acuerdo con que te cambiemos de escuela? O sea, un niño de 5 años, o sea, no le voy a preguntar eso. Pues. Eventualmente puedo preguntar cómo se siente, cómo le va con sus amiguitos, etc. O sea, no una plática hombre a hombre, pero sí una plática en donde pueda conocer su perspectiva, cómo se siente él en donde está, y yo tomarlo en consideración, por supuesto. Pero eventualmente cuando sea más grande, ya voy a tener pláticas con él. Y eventualmente en este espacio, él también o ellos
hijos, hijas, van a poder entrar y van a poder presentar diferencias con nuestras opiniones. La cosa es, ¿nuestra familia se siente con la libertad de presentar esas diferencias frente a nosotros o no? Eso dice mucho. Eso dice muchísimo de nuestro liderazgo. Si nuestra esposa se siente con toda la libertad, y no porque ella está empoderada, no porque aquí a mí no me calla nadie, yo lo digo, no, sino porque se siente con la confianza de que va a ser escuchada. Eso dice mucho del liderazgo. Por otro lado, si la mujer no se atreve a decir algo porque teme a la reacción del hombre, eso también dice mucho acerca de la forma de liderar. Entonces, tengamos cuidado en ese sentido de cómo lo estamos haciendo. En el caso de la mujer, lo voy a decir al rato, no hay que confundir sumisión con miedo o con guardar silencio, simplemente. Si el esposo no está liderando, también se los voy a decir a las mujeres, si el esposo no está liderando conforme a la palabra del Señor y ambos son creyentes, la esposa debe buscar ayuda, pero no debe tomar su lugar. Eso es importante. Es importante. Cuando nosotros dejamos de tomar el liderazgo que el Señor nos dio, alguien lo va a tomar. Puede ser nuestra esposa o eventualmente alguno de nuestros hijos lo va a tomar. ¿Mande? O alguien externo. Sí, alguien externo. Hace rato decía, no, los pastores no tenemos autoridad sobre nada fuera de la palabra del Señor. Bueno, en algunos casos pareciera que la gente quiere que algún pastor tenga autoridad sobre ellos, fuera de la palabra del Señor. Pastor, no sé qué hacer, dígame qué hacer. Como si fuera responsabilidad de nosotros decirles qué hacer, qué decisiones tomar. Si nosotros no tomamos el liderazgo que nos corresponde, alguien más lo va a tomar. ¿Queremos eso? Para nuestras familias, tenemos que dar cuentas ante el Señor.